los, en su momento, gobernadores Aureoles y Rosa Saispuro, uno de Michoacán, otro de Durango, gastaron 22 mil millones de pesos, esto sin comprobar, pues, qué hicieron de ese dinero. Se trata de cifras, pues, podríamos decir que muy, muy grandes, 22 mil millones de pesos entre los dos, y hay que recordar también, pues, que fueron políticos, hoy exgobernadores, hoy, que pues dejaron saldos pendientes, no solamente en esta materia, en otras que tienen que ver con violaciones, por ejemplo, a los derechos humanos. En el caso de Silvano Aureoles, hay que recordar que en su momento se le conoció como el Gober Bala, porque estaba prácticamente dispuesto a utilizar, pues incluso había una iniciativa en ese sentido de utilizar contra quienes se manifestaran, pues sí, balas, y que por supuesto fue rechazada en su momento, pero vaya que no dudó en utilizar la represión contra normalistas, contra estudiantes, médicos, campesinos durante este sexenio de Aureoles Conejo. Entonces, un poco más adelante estaremos revisando y estaremos presentando esta investigación de Miguel Vadillo sobre cómo estos dos gobernadores, en su momento, gobernadores, uno decíamos de Michoacán y otro de Durango, pues gastaron sin comprobar 22 mil millones de pesos, y esto documentado ¿por quién? Por la propia Auditoría Superior de la Federación. Mientras tanto, decíamos, pues saludamos con mucho gusto a quienes están con nosotros. Nos dice Efraín José Peraza Tamayo: Estados Unidos, cada vez que puede, bajo cualquier pretexto, toma las riendas con gobiernos títeres en las naciones, lo que implica despojo de recursos. Pues sí, hay que recordar que Estados Unidos pues tiene una suerte de política hegemónica que hoy ha llevado incluso a una nueva guerra allá en Europa del Este. En el caso de Ucrania, hay que recordar que las fronteras de la OTAN avanzaron hasta las puertas de Rusia. Eso provocó también la respuesta rusa, y por eso hoy tenemos una guerra allá en Ucrania, y esto decíamos sin tampoco quitar o restar las responsabilidades que el propio gobierno ruso tenga en esta guerra, pero por supuesto que en un inicio fue provocada, fue alentada por Estados Unidos mediante la OTAN. Y sí, por supuesto que si es que Estados Unidos tiene metidas las narices hasta Europa del Este, por supuesto que también las tiene en América Latina, y vaya que hemos padecido esta política hegemónica del gobierno estadounidense en la región. Nos dice Connie FR: claro abuso a niño por parte del líder religioso. Una disculpa no es suficiente. Totalmente de acuerdo con Connie FR. Esto a propósito de la información que nos presentó Héctor Vadillo y que daba cuenta de este video con un beso en la boca que diera el líder del budismo en el Tíbet. Estamos hablando del llamado Dalai Lama, quien pues prácticamente pues sí abusó de un niño mediante esta acción. Él ya ha pedido ahora disculpas al niño, a los padres, y ha dicho a todos aquellos que se han sentido ofendidos. Pero pues sí, al parecer también las propias implicaciones políticas de esta conducta reprobable pues no se quedarán ahí, tendrán implicaciones también directas al interior de la política china. Hay que recordar que este líder religioso del Tíbet pues ha mantenido una disputa frontal en contra del gobierno central de China. José Reyes. Así es, Ósimo Camacho, veremos qué pasa. Agradecemos los saludos de Javier Andrés Medina, Marco Ramírez, Isabel Bocanegra, Perla Santiago, Alicia Salinas, Genaro Hernández, Ricardo Guerra, Adrián Alcaraz, Charo, Sergio Ventura, Marta Elena Mendoza, Otilia Soto, María de Jesús Gómez, Larisa Adrián y Alondra Hernández. Un comentario que nos hace Perla Santiago. Dice: no solo las drogas en Estados Unidos, las armas también son un problema muy grave, pero no lo quieren ver, es más fácil andar metiendo la nariz en otros países. Así es, Perla Santiago, tu comentario coincide precisamente a propósito de lo que hemos comentado en relación con el tema del fentanilo y la intención del gobierno de Estados Unidos de responsabilizar a Pekín del trasiego de precursores químicos a México para que supuestamente desde aquí se produzca este opioide para posteriormente ser traficado hacia el país vecino del norte.
Sósimo. Así es, José Reyes. Pues sí, decíamos que ha generado también indignación esta suerte de, pues, de echar la culpa en el caso de Estados Unidos de este grave, grave problema. Por supuesto que estamos conscientes de lo que está ocurriendo allá. Son más de 100,000 muertes en menos de un año allá en Estados Unidos por causa del consumo de fentanilo. Y sí, en redes sociales, José Reyes, han estado publicándose imágenes de calles enteras donde que funcionan precisamente como los llamados picaderos, pero ya en Estados Unidos, incluso allá en Nueva York, donde pues personas en condiciones prácticamente de inconsciencia deambulan por las calles de Nueva York, y que pues son personas que han caído ya víctimas del propio consumo de fentanilo, y que pues Estados Unidos echa la culpa a México cuando quien no está haciendo lo suficiente es precisamente Estados Unidos. ¿Con qué cara Estados Unidos reclama a México si desde Estados Unidos no quieren prohibir el trasiego de armas que llegan a México para armar a los cárteles de la droga? ¿Y cómo es posible que en Estados Unidos no estén prohibidos varios de los precursores de fentanilo, mientras que en otros países pues sí lo están y en Estados Unidos no lo están? Y esta investigación que tú publicaste hace algunos días, José Reyes, y que dimos cuenta en este espacio de cómo con datos de las propias autoridades estadounidenses se demuestra que la mayor parte del trasiego de fentanilo ocurre por las garitas formales, ocurre por las aduanas formales que son revisadas por autoridades estadounidenses, y a cargo de este trasiego son personas estadounidenses. Eso ya también señalado con datos de las propias autoridades estadounidenses. Entonces, pues sí, creo que quien no está haciendo un esfuerzo suficiente para combatir el trasiego de fentanilo, pues es Estados Unidos. Esta respuesta, en una primera instancia de China, que no es formal, sino es a propósito de una pregunta que le hicieran en una conferencia de prensa a la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores, pues ha dicho que la responsabilidad es de Estados Unidos y que Estados Unidos no puede estar culpando ni a China, tampoco a México, de esta situación en la que hay una falta de esfuerzos de las propias autoridades estadounidenses al interior de su territorio, José Reyes. Así es, Sósimo Camacho. También hemos señalado nosotros cómo más de 50 años de lucha contra el narcotráfico, verdaderamente se trata de dos generaciones en que la potencia, hasta el momento todavía más poderosa del mundo, es incapaz de resolver sus problemas de drogadicción en su territorio y utiliza una serie de argumentos para responsabilizar a otras naciones y echar la bolita ya sea a China, a México, a Sudamérica, a los cárteles, sin tocar, por supuesto, a sus inmaculados narcotraficantes, que son esencialmente, en su mayoría, ciudadanos comunes y corrientes, los que se dedican ya sea a pasar sus propias dosis o a traficar para la venta y trasiego en varios estados de la Unión Americana. Esto es significativo si consideramos que los esfuerzos que se han hecho, por lo menos en lo que va del último sexenio, porque hasta antes de esto era una simulación absoluta, a tal grado que no es casual que Genaro García Luna, después de tanto tiempo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, esté ahora tras las rejas precisamente en Estados Unidos. Y es una práctica también recurrente por parte de Estados Unidos, el que, o cuando no, negocia con los líderes de los cárteles del narcotráfico, o por otro lado se va al otro extremo y detiene a las autoridades de México, por supuesto muy solícitas a enviar a los supuestos responsables del tráfico de drogas, llámese gobernadores o llámese zares contra la droga, que históricamente han ido a parar a las cárceles de Estados Unidos, en donde por supuesto que negocian a cambio de información de cómo funcionan las redes del narcotráfico en México y cuál es precisamente toda esta estructura criminal que funciona precisamente incluso en colaboración con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA,
y con algunas agencias de este país, como también ha sido demostrado en algunos trabajos que hemos dado a conocer en Contralínea. Esto debe de finalmente de llegar a un fin, y a propósito de eso se han tomado ya medidas pertinentes que incluso van más allá pues de las declaraciones, y se han, digámoslo así, se ha regresado la pelota de la incriminación hacia México, hacia Estados Unidos. Es este país el que debe de tomar cartas en el asunto y poner a su disposición de todos los recursos de los que posee, tanto en inteligencia como en poder militar, para frenar de una vez por todas este fenómeno regional y mundial del que él solo forma parte como en su calidad de observador hasta el momento, socio. Así es, José Reyes. Pues sí, estaremos atentos a todo esto, que siga fluyendo, la información que siga fluyendo con respecto de el fentanilo, y también las propias, decíamos, responsabilidades de Estados Unidos, que tiene que asumir antes de buscar, hasta ha dicho, atacar con drones en territorio mexicano a cárteles del narcotráfico, lo cual pues en realidad no soluciona el problema, solamente sería una grave violación a la soberanía mexicana, y que, por supuesto, ha dicho el gobierno de la República que no está dispuesto, pues sí, a tolerar, a permitir, y que eso metería en unos problemas internacionales pues muy graves a toda la región, y podríamos señalar que incluso al mundo, en el sentido de que también habría un respaldo, consideramos importante, hacia México por parte de otras naciones, para que Estados Unidos pues deje de, en tal caso, este hipotético caso, pues violar la soberanía mexicana. Y pues sí, en realidad, José Reyes, recordar que son balandronadas de este tipo de senadores, sobre todo allá en Estados Unidos, que no realmente tengan un futuro claro que pudieran realizarse, son solamente para consumo interno, para sus propios electores, pero decíamos, pues se trata de declaraciones que se producen con gran cinismo, toda vez que los principales responsables de todo este asunto pues están allá en su propio territorio. Pero con esto, José Reyes, pues ya concluimos esta lectura de mensajes que amablemente nos han hecho. En un momento más regresaremos con algunos otros mensajes, pero ya es momento de presentar este tema principal, esta investigación llevada a cabo por Miguel Vadillo, y que da cuenta de cómo Aureoles y Rosa Saispuro gastaron 22,000 millones de pesos sin comprobar. Hay que recordar que al frente del gobierno de Michoacán estuvo precisamente el perredista Silvano Aureoles, quien dejó pendiente de comprobar el destino de 13,679 millones de pesos del erario nacional, esto por recursos que se ejercieron en 2021. Informes de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación revelan que otro gobierno que omitió presentar comprobantes del gasto federalizado fue el de Durango. También en 2021, la gestión de este panista, José Rosas Aispuro, dejó sin aclarar 8,020 millones de pesos. José Reyes, pues son dos políticos que hoy son exgobernadores, uno del PRD, otro del PAN, ambos de la Alianza por México, y que fueron muy polémicos prácticamente desde su propio ejercicio. Yo destaco el caso de Silvano Aureoles Conejo, quien además dice que aspira a llegar a la presidencia de la República, y que por lo tanto con este dicho también quiere colocarse en plan de víctima, en plan de supuesto perseguido político, cuando en realidad pues él no mueve a nadie, no hay masas, no hay realmente electores que estuvieran pensando que tienen que votar por este personaje, pero bueno, así se las gastan para tratar de justificar las deudas pendientes que tienen con la sociedad y también con la justicia. José Reyes. Así es, Ósimo. Este mal uso de los recursos, por decirlo de alguna manera, de las participaciones federales de las que se da cuenta Miguel Vadillo en la nota que publica Contralínea, tienen que ver con el grado de descomposición también que hay en Michoacán. Solo referir que en marzo pasado hubo, desde 2012, mejor dicho, al menos 14 bares y antros han sido objeto de ataques y agresiones en la capital del estado, Morelia, en donde podrían haber estado ligados Cárteles Unidos y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Señalo este dato que es importante, sobre todo porque apenas el pasado 21 de marzo, el secretario de Gobierno del Estado, Carlos Torres Piña,
reconoció que actualmente no existe una coordinación real entre el Estado y la Federación en tema de seguridad del municipio, sobre todo porque luego de que se abrió una investigación a propósito de los últimos ataques registrados en marzo y en febrero y marzo a bares y centros nocturnos de la capital del estado, no hubo denuncias formales por parte de los afectados frente a la ofensiva del cártel Jalisco Nueva Generación. Ahora bien, regresando al punto central que nos ocupa, al tema central, hay que decir que en la escala de estos recursos de los cuales no se da cuenta, pero que forman parte del erario nacional por parte del perredista Silvano Aureoles y del panista José Rosas Aispuro, es, digamos, forma parte la parte superior de la pirámide en la que se ven reflejados no solo estos dos gobernadores. Estos dos resaltan por la enorme cantidad de recursos que juntos precisamente hacen más de 13,000 millones de pesos, de los aproximadamente 52,201,900,000 pesos que debió ser aclarada por los gobiernos de los estados, municipales, organismos públicos descentralizados, universidades públicas estatales, poderes judiciales de las entidades federativas y dependencias de la Administración Pública Federal, así como de los congresos de los estados y órganos administrativos desconcentrados. Es precisamente un dato no menor que estos dos gobernadores se hayan despachado con la cuchara grande de las participaciones federales sin rendir cuentas, de acuerdo con el reporte de la Auditoría Superior de la Federación, que depende de la Cámara de Diputados, porque pues no es cualquier cantidad, tomando en consideración que solo es uno de los renglones y solo corresponde al último año del ejercicio de la auditoría. Es decir, había que ver en años anteriores de cuánto dispusieron y de cuánto no dieron cuenta precisamente a sus gobernados y sobre todo al erario público federal de donde provienen estos recursos. Es un abuso, por supuesto, de poder del que tampoco dan cuenta y, pues por supuesto, al pertenecer al Partido de la Revolución Democrática, un partido en fase de extinción, pues una vez que tomó posesión, se dio a la tarea no solo de dilapidar los recursos, sino de arremeter en contra precisamente de los candidatos al gobierno federal, en este caso contra el presidente López Obrador, hay que recordarlo, en su momento, y contra todo lo que oliera a un gobierno que no fuera de su partido, o en este caso de la alianza con el PAN y el PRD, Sósimo. Así es, José Reyes, pues aclarar, son 22,000 millones de pesos los que sumados presentan irregularidades, es decir, se fueron, como bien comenta, sin que los aclararan el destino de estos recursos, estos dos gobernadores, más de 13,000 millones de pesos en el caso de Michoacán y más de 8,000 millones de pesos en el caso de Durango, es decir, los gobiernos de Silvano Aureoles Conejo y de Rosas Aispuro. Y como bien comentas, José Reyes, por supuesto que no se trata de una cantidad menor. Hay que recordar que, como bien ya decía, son 52,000 millones de pesos las irregularidades que observó la Auditoría Superior de la Federación en todas las auditorías que realizó con respecto del ejercicio 2021. Fueron más de 1,600 auditorías, en concreto fueron 1,668 auditorías, y arrojó esta cifra de 52,211,900,000 pesos de irregularidades, de las cuales el 80% corresponde, como bien comentabas, a gobiernos estatales, sobre todo, también municipales, y órganos desconcentrados de ese nivel de gobierno. Pero pues la mayor parte de estos recursos, José Reyes, es algo que no se había señalado, pues son precisamente de estas dos
de estas dos entidades, de estos dos gobiernos, porque incluso de las entidades más opacas y corruptas detectadas por la Auditoría Superior de la Federación destaca el caso de Michoacán. Durante su último año de gobierno, el perredista Silvano Aureoles Conejo, hay que recordar quien además tiene investigaciones federales y locales por corrupción, desvío de recursos, asociación delictiva y hasta lavado de dinero. En esta administración de Silvano Aureoles se dejó de comprobar 13,679 millones de pesos solo en un año, que corresponde al 31,5% del total de aclaraciones que tienen que hacer las 32 entidades federativas de la República. Es decir, de las 32 entidades federativas, pues resulta que el 31% de las irregularidades pues están ubicadas en el gobierno de Aureoles Conejo, José Reyes. Así es, Sósimo Camacho hace honor a su segundo apellido, este gobernador, a propósito de la cultura popular. El segundo con mayores problemas de comprobación del gasto federalizado, de acuerdo al reporte de Miguel Vadillo, fue Durango, precisamente durante la gestión del panista José Rosas Aispuro, quien también en 2021 dejó sin aclarar 8,020 millones de pesos, que representa el 18% del total de las aclaraciones que demanda la Auditoría Superior de la Federación a los estados. Es decir, solo esos dos gobiernos estatales, el michoacano de Silvano Aureoles y el duranguense Rosas Aispuro, no pudieron comprobar esa cantidad de 21,699 millones de pesos en el año fiscal 2021. Pero si se suman otros 5 años de gobierno de cada uno de los dos, Miguel Vadillo calcula que el daño al erario podría rebasar los 100,000 millones de pesos. Hay que echarle cuentas y revisar las auditorías anteriores al 2021. Sósimo. No, pues sí, son más de 100,000 millones de pesos sin aclarar, pues resulta indignante porque lo que hoy estábamos ofreciendo de los 22,000 millones de pesos entre los dos gobiernos, pues solamente, y como bien comentabas, José Reyes, se refiere al ejercicio 2021. Pero en esta investigación que usted puede leer en www.contralinea.com.mx, una investigación de Miguel Vadillo, también se señala que Michoacán y Durango concentran el 50% del gasto federalizado no aclarado de todos los estados del país, por lo que se abre la inquietud para conocer el monto total que pudo ser desviado en los gobiernos de Silvano Aureoles y Rosas Aispuro, además de la exigencia de que se les abran a investigaciones penales respectivas. Y José Reyes, en su momento, siendo gobernador, Aureoles Conejo, Contralínea realizó investigaciones que daban cuenta de los malos manejos en esa entidad. Hay que recordar que durante el gobierno de Aureoles Conejo, en Michoacán, se suscitaron muchísimas movilizaciones de estudiantes, de normalistas, de maestros, de médicos, de campesinos. ¿Y por qué? Porque estaban reteniendo el recurso federal que entregaba precisamente el gobierno de la nación a el gobierno estatal y no se entregaban a los beneficiarios. ¿Qué estaba ocurriendo? La Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, allá de Tiripetío, Michoacán, no tenía presupuesto. No se le entregaban los recursos que desde la federación enviaban para esta escuela normal rural, porque el gobierno quería ahogarla, el gobierno estatal quería ahogarla, desaparecerla, y retuvo los recursos que eran para esta escuela normal rural. También retuvo los recursos para el pago de las quincenas de los profesores, de los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, particularmente la sección 18 allá combativa, parte de la propia CENTE también, pues retuvo los recursos para los profesores y los destinó a otros gastos. Entonces, desde entonces, José Reyes, nosotros habíamos documentado en Contralínea que esto había generado una suerte de manifestaciones muy intensas en el Estado, que además, ¿cómo la solucionaba el gobierno? Pues en vez de entregarle los recursos que eran de estos sectores de la población, pues se dedicó a reprimir, se dedicó a sacar a la policía estatal a las calles, a tomar incluso en una ocasión la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, de Tiripetío, Michoacán, a reprimir a profesores, a reprimir a campesinos, a reprimir incluso a médicos. Así fue como, entre comillas, solucionaba las protestas Aureoles Conejo. Ahora vemos que estos recursos
que después esta situación tuvo que ser rescatada por el gobierno federal. Hay que recordar que el gobierno federal tuvo que destinar mayores recursos para que se le pagara a los maestros, para que tuviera presupuesto la Escuela Normal Rural, por ejemplo, y que pues ahora vemos que hay tal cantidad de recursos sin comprobar en el sexenio de Aureoles Conejo, José Reyes. Así es, Osimo, no en balde el gobierno actual de Michoacán, el perredista Silván, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, denunció que Silvano Aureoles habría incurrido en varias estafas, por lo que su administración va a combatir, dijo, en forma directa la corrupción, y afirmó que ya se presentaron las denuncias correspondientes en contra de Aureoles Conejo. En una nota que precisamente Contralínea publicó el 3 de diciembre pasado, señala el gobernador actual que puso como ejemplo que se pagaron por 7 cuarteles 5,200 millones de pesos. Un cuartel se rentó a propósito precisamente de la Policía Estatal. Otro se rentó, otro se compró porque fingían contratos que en realidad eran obra pública o como arrendamientos financieros. Otro ejemplo, dijo, un cuartel costó 900 millones de pesos, 7 cuarteles 5,200 millones, cuando un cuartel de la Guardia Nacional equipado andaba en esa época, fines de diciembre, entre 40 y 50 millones de pesos. Es decir, si usted consulta nuestra página, podrá encontrar, como bien lo refiere Sósimo, algunas notas representativas de lo que ha hecho y lo que ha significado el gobierno de Silvano Aureoles Conejo en esta entidad federativa. También a propósito de la represión, hay que recordar que legisladores de la entidad exhortaron al fiscal del Estado, Adrián López Solís, para que libere a los indígenas purépechas José Antonio Arreola, José Luis Jiménez y José Gerardo Talavera, integrantes de la comunidad Nahuatzén, quienes fueron encarcelados el año pasado, precisamente durante el gobierno de Silvano Aureoles. Regresando al tema principal que nos ocupa, Sósimo, sucede que, y dejando un poquito en paz a este par de gobernadrones, podríamos decir que el tercer estado con problemas de comprobación del gasto público federal es Puebla, cuando en el 2021 era gobernador Miguel Barbosa, experrediza, y hasta antes de su muerte, ocurrida el 13 de diciembre de 2022, militante de Morena. Este tampoco comprobó los gastos en ese único año por 3,204,900,000 pesos, correspondientes al 7% del total no aclarado por las administraciones de los estados del país. Sósimo. Así es, y siguiendo precisamente con este listado de gobiernos con cuentas pendientes, en cuarto lugar estaría Coahuila, gobernado por el priista Miguel Riquelme Solís. Hay que recordar que en este año precisamente se renueva el gobierno de esa entidad. Miguel Riquelme Solís gastó, el gobierno de Miguel Riquelme Solís gastó del presupuesto federal correspondiente a 2021, pues un presupuesto por el que debe aclarar el destino de 2,510,900,000 pesos, equivalentes al 7.8% de todo el gasto que falta por comprobar. Es un poco menos, en realidad es el 7.4% de todo el gasto que falta por comprobar en las entidades públicas. Por supuesto, como ya bien comentabas, José Reyes, no se trata solamente de estos casos, pero sí, los más graves, por supuesto, y por mucho, son los de Michoacán con Silvano Aureoles y de Durango con Rosa Saizpuro. Así es, Sósimo Camacho. Otros estados con aclaraciones pendientes del gasto federalizado del 2021 son, en orden progresivo, Nayarit, con un monto de 2,119,900,000 pesos en el último año del gobierno del panista Antonio Echevarría García. Le sigue Nuevo León, gobernado en ese año por el priista Jaime Rodríguez Calderón, alias el Bronco, quien además de que estuvo preso por supuestos desvíos de recursos públicos,
Le faltó aclarar 1,881,400 pesos. Y en esta, Una de las entidades más endeudadas, ya lo habíamos comentado en otra sesión aquí, Sósimo, así es. con 200% de su presupuesto, de su PIB, de su Producto Interno Bruto, ¿no? Algo grave. El 200% de su presupuesto, de sus participaciones federales que anualmente le otorga precisamente la federación, pues sí se trata de unas entidades más endeudadas que a veces por sí solas las cifras no nos dicen mucho, pero cuando uno cruza estos datos, pues resulta que tiene este tipo de gastos sin comprobar del erario, y por otro lado, pues también es una de las entidades más endeudadas, pues claro que pues habla de una situación complicada en materia de administración pública allá en el gobierno estatal. Así es, José Reyes. Y en esta lista de los 32 entidades con irregularidades, también se encuentra Baja California Sur, quien ocupa el séptimo lugar. Debe aclarar el gasto de 1,791,700,000 pesos, esto correspondiente al último año de ejercicio del panista Carlos Mendoza Davis. También la octava posición fue para Colima, gobernada hasta 2021 por el priista José Ignacio Peralta, quien dejó la administración del Estado sin aclarar el destino de 1,618,100,000 pesos, José Reyes. Así es, Sósimo. Siguiendo con la lista de autoridades irresponsables, se encuentran 10 entidades con mayor monto por aclarar del presupuesto federal ante la Auditoría Superior de la Federación. Se trata de Veracruz, gobernada por el morenista Cuitlahua García Jiménez, quien debe comprobar un gasto de 1,438,800,000 pesos, correspondientes al ejercicio de 2021. El lugar 10 lo ocupa Sonora, cuya gobernadora priista Claudia Pavlovich dejó sin aclarar 1,407 millones de pesos durante su último año de gobierno. Los municipios deben aclarar también un gasto por 5,771,5 millones de pesos. Señala en la nota de Miguel Vadillo que si los gobiernos estatales dejaron de aclarar casi 41,000 millones de pesos del gasto que realizaron solo en el 2021, varios municipios del país también deben comprobar ante la Auditoría Superior de la Federación el gasto de 5,771 millones de pesos, que representa el 10% del total de las participaciones federales que les corresponde del presupuesto público, Sósimo. Así es, José Reyes, pues son varios los municipios que están en esta situación de montos por aclarar. Por supuesto, las sumas no son como las de los gobiernos estatales. Sin embargo, hay casos también muy importantes. El municipio con mayores problemas es el de Solidaridad, Quintana Roo, el cual dejó sin comprobar 326,700,000 pesos correspondientes al ejercicio fiscal de 2001. También, cuando la morenista Laura Beristain Navarrete estuvo al frente de la alcaldía hasta septiembre de 2021 y fue sustituida a partir del 1 de octubre por la panista Lili Campos. El segundo municipio con mayor monto por explicar es San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en donde faltó comprobar 274,900,000 pesos, Minatitlán, Veracruz, con 257 millones, Aguascalientes con 222 millones, Ixtoquitlán, Veracruz, con 164 millones, Salina Cruz, Oaxaca, 144,700,000 pesos, El Fuerte, Sinaloa, 118 millones, Tulum, también en Quintana Roo, 115 millones, Santa Cruz, Xochocotlán, Oaxaca, 111 millones y Aguadulce, Veracruz, 111,300,000 pesos. José Reyes, pues sí, también estas irregularidades no solamente estuvieron a cargo de los gobiernos estatales, sino también de gobiernos municipales, pero por supuesto que los casos más escandalosos y por muchos son los de los gobiernos de Michoacán y también en el caso de Durango, con entre los dos 22,000 millones de pesos. Así es, Sósimo. Finalmente, las universidades públicas, algunas por supuesto, no están exentas de reportar a la máxima autoridad en materia de auditoría, toda vez que representaron 1,500,700,000 pesos a las universidades estatales, de las cuales la auditoría aplicó 22 auditorías y a 21 casas de estudio.
Entre las universidades destacan la Autónoma de Nayarit, cuyo rector en 2021 era Jorge Ignacio Peña González. Le corresponde comprobar el gasto a la auditoría por 326,800,000 pesos. En segundo lugar está la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que debe aclarar 183,400,000 pesos también del mismo año, cuando el titular de la rectoría era Adolfo Pontigo Loyola. La tercera posición es para la Universidad de Juárez del Estado de Durango, que dejó pendientes de comprobar 119,800,000 pesos durante el mandato del rector Rubén Solís Ríos. Le sigue la Universidad Autónoma de Nuevo León con 81 millones de pesos por aclarar para el ejercicio 21 ante la Auditoría Superior de la Federación durante el periodo de hasta octubre del año pasado de el rector Rogelio Garza Rivera, quien fue sustituido por Santos Guzmán López como rector interino. Otras universidades públicas que deben aclarar la auditoría los gastos del gasto federal son la Autónoma de Chiapas, 67 millones de pesos, la Autónoma de Tlaxcala, 41 millones de pesos, la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con 7,6 millones de pesos. En fin, Sósimo, que gobiernos de los estados, gobiernos municipales, entidades como las universidades autónomas en este caso, tienen pendientes pues con la Auditoría Superior de la Federación, toda vez que aunque pues finalmente la auditoría no es un ente que pueda fincar responsabilidades penales, sino solo hacer observaciones de carácter general, fiscal y administrativo, pues bien pudiera dar parte a las autoridades correspondientes para que se pudiera actuar y que se aclare toda esta enorme cantidad, más de 50,000 millones de pesos, que no se sabe a dónde fueron a parar por parte de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación. Así es, José Reyes, bien comentas, pues sí, la auditoría no tiene las facultades de investigación más allá que las meramente administrativas, es decir, precisamente de fiscalización, pero sí puede dar parte también a las autoridades, en este caso de la Fiscalía General de la República, porque José Reyes, pues hemos venido nosotros documentando en Contralínea cuántos casos de desvío de recursos, de peculado, de recursos que estaban etiquetados para determinados programas sociales y que terminan teniendo fines poco claros. En este caso, José Reyes, pues hay que recordar que son 22,000 millones de pesos solamente de estos dos gobiernos y como bien ya comentábamos hace un momento, se trata solamente de la revisión de un año. Habría que ver cuánto suman con la revisión de todos los años estas irregularidades. Y es que además, José Reyes, no se trata solamente, que ya es muy grave, que se hayan robado el dinero, que lo hayan destinado para asuntos distintos a lo que marcaba la propia ley, sino que hay que recordar que este dinero pues son recursos que ya no terminan aplicándose en necesidades de la propia población, sean a través de programas sociales, sean a través de servicios sociales que tendrían que estar en buen estado, por ejemplo, dinero que se roban, dinero que se desvía, dinero del cual no se sabe en qué se gastó, pues es dinero que hace falta en algún lugar, en alguna parte y que ya estaba destinado precisamente a cubrir algún tipo de necesidad. Entonces, pues me parece que son irregularidades muy, muy graves y ojalá que haya la voluntad también política para que se investiguen a estos exgobernadores, porque no puede ser que además anden, en el caso, por ejemplo, de Silvano Aureoles, candidateándose supuestamente para ser presidentes de la República, sabe que no le alcanza, sabe que la gente ni lo conoce, o me refiero a nivel nacional, o incluso lo repudia, pero se dice presidenciable en realidad como una manera de prever que pudiera ser sujeto a una investigación y entonces sí declararse perseguido político. Pues sí, no le alcanza. En realidad, ojalá que tanto Silvano Aureoles como Rosa Saispuro sean llamados a cuentas para que se sepa en dónde quedaron 22,000 millones de pesos.